Damos gracias a Dios en esta mañana preciosa. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en México que están también muy al pendiente de estos servicios. Así que vamos a presentarle lo mejor al Señor para poder ser de buen testimonio a las naciones, a los pueblos, a los hijos, como iglesia del Señor. Vamos a iniciar el capítulo 8 y del versículo 1 al versículo 11 de este capítulo 8 encontramos un incidente con una mujer adúltera. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1, vamos a leer del 1 al 6 para comenzar en esta preciosa mañana. Después de que Jesús se fue del monte de los olivos, después de la fiesta de los tabernáculos, ¿se recuerdan ustedes? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces de repente los escribas y los fariseos se presentan en escena. Traen a una mujer tomada en adulterio y poniéndola en medio le dicen: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho adulterando. Y en la ley de Moisés nos mandó que la deberíamos de apedrear a tales mujeres como esta. Tú pues, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Y en el versículo 6 dice: Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Vea cuál era la intención. No es porque les importaba tanto ejecutar la palabra de Dios o porque fueran muy obedientes a la Biblia, sino porque la intención era, óigame bien, buscar la oportunidad de acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia abajo, comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribiría Jesús? Algo interesante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que escribió cuando llegaron estos a ejecutar la Biblia, la palabra de Dios? Muy obedientes a la palabra de Dios en ese momento. Y decía al inicio que en esta sección del 1 al 11, desde el versículo 1 hasta el 11, se trata de este incidente con una mujer que fue encontrada en el momento preciso del adulterio. Y nos encontramos en esta ocasión el relato de este encuentro de Jesús con esa mujer. Oiga, esto es algo muy importante que hoy vamos a poder comprender en esta mañana. Aprendimos en el capítulo 7 cómo el ministerio de Cristo desde ese momento fue llevado a una situación de intenciones de homicidio y comenzaron a tratar de acusarlo, de arrinconarlo, y el grupo de seguidores que estaban siguiendo a Jesús vemos que se está reduciendo a menos. Y aquí Cristo vemos que regresa al monte de los olivos, y que venía precisamente de donde se estaba llevando a cabo la fiesta de los tabernáculos, y es ahí donde los fariseos se acercan para tenderle una trampa. Eso era exactamente lo que ellos deseaban. Buscaban la ocasión de encontrarlo en algunos errores para acusar. Otra vez se presenta nuevamente con otra trampa. No solamente estaban tratando de asesinarlo, de arrinconarlo y hacerlo caer en contradicciones, sino que aquí, en este pasaje, vemos que sus enemigos están tratando otra vez con una pregunta capciosa
intentando que el gobierno romano o que la ley judía lo pudiera condenar. Escuche bien esto porque es muy importante. Y aquí el Señor Jesucristo vemos que ya realmente representaba una amenaza para los fariseos y para los saduceos, porque sus enseñanzas eran totalmente antagónicas. Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos y las 5 sectas primordiales que existían en la ley, en el pueblo de Israel, comenzaron ya a ser incompatibles a las enseñanzas de Jesús. Y vemos que existía por las enseñanzas ya una oposición, una rivalidad entre opiniones y enseñanzas de los fariseos en contra de Jesús. Los fariseos eran los representantes del mundo religioso en los tiempos de Jesucristo. Ellos eran los únicos que podían decir que era lo bueno y que era lo malo. La única voz y el único voto del pueblo de Israel. Y cuando Cristo vino, ya lo único que les importaba a estos líderes no era ni la justicia, ni la misericordia, ni el amor. Lo único que les importaba era la externidad de lo que es la religión. Vean ustedes que siempre la religión está basada más a lo externo que a lo interno. La religión siempre está basada en la apariencia, para que a través de esta forma poder engañar a muchos, presentando una apariencia de piedad, una apariencia de conocimiento, pero dentro de ellos solamente había pudrición. No tenían amor, no tenían misericordia, no eran guiados por Dios, no podían hacer justicia, y les importaba solamente lo externo de la religión: ritos, ceremonias, mandas, sacramentos, liturgias. Es lo único que podemos ver por encima de lo que es lo que se mira y lo que se toca. Mientras que la gente cumpliera con lo externo, con lo que se ve a los ojos de ellos, la gente, decían ellos, pueden entrar al cielo. Y Cristo comienza a confrontarlos y a decirles, claro, con todo respeto y con el amor de Dios: hipócritas, generación de víboras, guías de ciegos, que ni entran ni tampoco dejan entrar a las gentes. Y esto era precisamente lo más, pudiéramos, importante que Dios quería hacer. Él tenía que confrontar la mentira, tenía que confrontar lo religioso, tenía que confrontar las cosas que se ven para poder trabajar en el espíritu, en el interior de las gentes. Así que Cristo se constituyó en su más grande enemigo y estaba buscando la oportunidad para terminar con él. Y vemos que Cristo realmente no se anduvo por las ramas cuando Él les decía la verdad y les habló directamente lo que les tenía que decir, y querrían poner al pueblo cargas, dice la Biblia, que ni ellos mismos podían llevar. Realmente vemos que era una apariencia de piedad, no eran verdaderamente sinceros, no estaban hablando con amor, con misericordia, sino que solo era una apariencia. Cargaban a las gentes, les enseñaban cosas que ni ellos mismos podían llevar, ni ellos mismos obedecían. Por eso vemos que desde ese momento Cristo era una amenaza. Y óigame bien, sigue siendo una amenaza
para los religiosos de este tiempo también. ¿Sabe por qué? Porque todavía le niegan a Jesús por falta de conocimiento. Todavía existe un mundo religioso que niega a Jesús. Todavía hay un mundo religioso en este tiempo que se ha embriagado del vino de la fornicación, de las enseñanzas romanas. Óigame, estoy hablando de cristianos. Una de las enseñanzas con las que todos se han embriagado del vino de su fornicación, óigame bien, es la idea de la tripartía o de la Trinidad. La idea y el origen de la Trinidad es completamente pagano. Al que se le ocurrió esto no fue a ninguno de los apóstoles, sino a Constantino el Grande. Claro, aliado por Roma y también aliado por arzobispos católicos. Arrio, Atanasio, imagínese usted, ellos fueron los que impusieron esta ideología y que ha corrido a través de las iglesias cristianas que dicen que conocen a Jesucristo, pero con su enseñanza y con sus hechos lo niegan. Lo ponen en un lugar que Él no tiene. Él dijo: yo soy el alfa y el omega, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Yo soy el único, dice Jesús. Y si no crees que yo soy, en tus pecados vas a morir. Cristo es el único Dios. Israel estaba consciente de eso, que no podía existir otro Dios. No, óigame bien, oye Israel, Deuteronomio 6:4, pues Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Marcos 12:29, Cristo lo vuelve a repetir y les comienza a decir que Él era el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El mismo Dios que sirvieron los antiguos era el mismo Dios que estaba frente a los apóstoles, frente de aquellas gentes, delante de todo el mundo, presentándose delante de Dios. Pero ¿qué ha hecho la religión? Ha permitido, y muchos han permitido y han torcido las enseñanzas de Jesús y se han dejado embriagar por la religión. Óigame bien, sin investigar si lo que están enseñando es bíblico o no es bíblico. El misterio consiste no en hacer una división de personajes, sino de encontrar a un solo Dios verdadero. Y vemos entonces que Cristo todavía sigue siendo una amenaza para el mundo religioso en este tiempo. No diga usted que Cristo es el único Dios, porque empiezan a insultarlo. Y utilizando el nombre de Jesucristo en vano para despreciar a los que no tienen lo que ellos tienen. Cuidado, dijo Cristo: no daré por inocente al que tuviere mi nombre en vano. Aquel que diga lo solo Jesús, cuidado con lo que está diciendo, porque puede caerle juicio sobre su vida. Y si lo hace con desprecio, todavía peor. No use el nombre de Jesús. Si quiere, hágalo de otra forma. Desquítese de otra forma, pero no use el nombre de Cristo. Era una amenaza para los religiosos que le negaban por falta de conocimiento. Y Jesús en esta reunión es interrumpido y le hacen esta pregunta para poder tratar, buscar la forma de ponerlo en vergüenza delante de todo el pueblo. Pero sabemos que lo que dice el versículo 6 claramente dice: lo hicieron tentándole para poder acusarlo. No era porque querían aprender, no era porque querían crecer espiritualmente, no era porque querían crecer en el conocimiento, porque ni tampoco lo deseaban, ni tampoco lo anhelaban. ¿Y cuántos o cuántas gentes hay con estas características en este tiempo?
y tienen el propósito de destrozar, de acusar, de calumniar, de pervertir y de mentir, porque no quieren sujetarse a la obediencia de Cristo. Y los fariseos representaban este espíritu de contención, de pleito, de duda, para querer avergonzar a los hijos de Dios. Y le dicen maestro, hipócritas, ¿verdad? Todavía, como ellos solos, maestro. Esta mujer ha sido sorprendida y la ley de Moisés nos mandó, óigame bien lo que dice, nos manda y nos dice que fueran apedreadas tales mujeres. Tienen que ser apedreadas de acuerdo a la ley de Moisés. Lo único que ve Jesús aquí es a un grupo de personas que estaban tratando de lo peor a una mujer. La habían arrastrado como perros rabiosos. Estaba totalmente desconcertada. El trato de su mano, la actitud que tenían, la forma en que lo hicieron, humillándola delante de todo el pueblo y ponerla en medio de toda la gente, podemos ver que no tenían misericordia. Y luego le dicen a Jesús, después de ver esta actitud deshumana, esta actitud tan fuera de control, y le decían, a ver, ¿qué dice la ley? Y la pregunta es, ¿por qué no trajeron también al hombre? Una pregunta muy importante. En el libro de Deuteronomio 17:7 dice que la mano de 2 testigos será primero sobre él para matarlo y después la mano del pueblo, de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Pero vemos en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Sígame con mucho cuidado. Deuteronomio 22:22, que cuando fuere sorprendido alguno, echado con mujer casada, con marido, que dice ambos. ¿Sí me van siguiendo? Ambos tienen que enfrentar la misma ejecución. ¿Dónde estaba el otro? ¿Dónde estaba el hombre? Ya lo vemos. Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Ahí podemos ver una injusticia. Estaban haciéndolo de la forma equivocada, no como dice la Biblia. Y esto también lo confirma en Levítico capítulo 20, versículo 10. Vemos esta confirmación. Así quitarás el mal de entre el medio del pueblo de Israel. Y vemos también entonces en esta porción de Levítico 20:10 esta confirmación de que deberían de ser los dos y no nada más ella. ¿Por qué? Porque siempre vemos este ataque en contra de la mujer. Porque estos fariseos trajeron solo a la mujer y porque no trajeron también al hombre, que es, como dice la Biblia, que de acuerdo a la ley los dos eran igual de culpables. Vemos entonces aquí uno de los errores y una de las trampas que le pusieron a Jesús. Yo pienso que a lo mejor, vamos a ver, ellos a lo mejor pensaron, si Cristo dice perdonen a la mujer, desde ese momento lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. Vamos a verlo con mucho cuidado en esta preciosa mañana. Si Cristo hubiera dicho perdónenla, lo iban a acusar de estar quebrantando la ley. Porque así dice la ley. Y la perdonaba, entonces iba contra la ley e inmediatamente lo podemos atacar.
para acabar con él. Si hubiera dicho mátenla, porque así lo dice la ley, su popularidad o la popularidad de Cristo como el amigo de los pecadores y de los publicanos hubiera bajado. Pero Jesús, noten ustedes que no pronuncia ni una sola palabra, porque era lo que querían, que Él hablara. Y Jesús dijo, no se les va a hacer. Mejor escribo en el suelo y le pongo, voy a ponerle aquí y luego le voy a poner flechita derecho al fariseo que quiero decirle esto. Eso es lo que hizo Jesús. Esto es para ti. Y comenzaron a ver lo que estaba pasando. En esta supuesta trampa donde había supuestamente preparado este grupo de gentes para el Señor Jesucristo, sin embargo vemos que a pesar de todo, Cristo se mantiene firme ante ellos. Y veamos qué es lo que Cristo hace cuando comienza a escribir en el suelo. Y realmente lo que sucede es, ante la sorpresa de todos los que estaban ahí presentes, que Cristo les vuelve el ataque a ellos mismos. O sea que los jueces se convierten en acusados. Ni se esperaban la respuesta de Cristo. Cuando ellos creían haberlo atrapado, vemos que Jesús, en lugar de juzgar a la mujer, juzga a sus acusadores y los acusa, según lo vemos, en su conciencia. Vean ustedes que no en la apariencia, sino que comienza a profundizar a sus conciencias y comienza a redarguir su actitud, lo que estaban haciendo. Comienza Cristo inmediatamente, después de que comienza a escribir, se pone de pie y lo dice, se me olvidaba también, y luego se vuelve a agachar y comenzó a decirles, y volviéndose a inclinar abajo en tierra, y oyendo pues, versículo 9, que ellos estaban redarguidos de sus conciencias, ¿qué les escribiría Cristo en el suelo? A lo mejor el que estaba con la mujer estaba ahí entre ellos, por eso no lo traje. A lo mejor era el cuate del pastor y no lo podía acusar, no lo podían acusar. Error número 1, la trajeron sola, sin el hombre, y la encontraron en el lecho. No dice que a ver si sí o si no, sino que los encontraron juntos. Y entonces vemos que sus acusadores comenzaron a ser avergonzados y los acusa en su conciencia, los ataca en su conciencia, y vemos que es muy probable que haya escrito Cristo en el suelo. Después, se vuelve a agachar, los acusa de pecado y comienza a decirles, muy bien, sin tener que decir una sola palabra a Jesús, después de que les apunta a cada quien sus pecados, después de que les saca sus trapitos al sol, les dice, si alguno se atreve y cree que tiene autoridad para juzgar, arránquese, tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Ya la tenían en la mano. Y cuando vieron todo esto, dijeron, no, tú pues ya nos torcieron, ¿qué hacemos? Suelta la piedra y vámonos. Gloria a Dios. Qué precioso es Cristo, ¿verdad? Vean ustedes en el capítulo 7 del libro de Mateo algo muy interesante acerca de esto. Comienza diciendo el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuidado, cuidado, cuidado. Si tú juzgas,
Hay alguien que está sobre ti y te dice, ay sí, muy santo, ¿no? Que te puede acusar y te puede avergonzar. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia a los humanos. Somos tremendos. O sea, siempre nosotros queremos acusar, a veces también imponer cargas a otros que ni nosotros estamos llevando. Les exigimos de más a los demás. Queremos que los otros hagan o que otros hagan lo que ni nosotros hacemos. Gloria a Dios. Por eso es tan importante entender que cuando Dios te llama con un plan y un propósito, tú tienes que tener en conciencia que debes de hacer todo lo posible por estar dentro de un ambiente donde el Espíritu Santo te está guiando. Cuando una persona comienza a acusar es porque ya está siendo confrontado por Dios en su conciencia. Cuando una persona comienza a acusar, que decíamos anteriormente en el servicio anterior, que la peor o el peor pecado o la peor situación que puede existir en un hombre es la calumnia. La calumnia es como el ataque para poder salirme con la mía. Cuando no encuentras a alguien en qué acusarlo, cuando no hayas de qué forma minar la reputación de una persona, empiezas a calumniarla. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo estas personas. Es cierto, estaba cometiendo pecado. Es cierto, estaba siendo realmente una mujer que fue sorprendida en el pecado, pero la intención de los que estaban ahí no era de ayudarla, sino de destruirla. Y la calumnia es lo peor que puede existir, es la peor arma que el enemigo usa para dividirnos, para que nos confrontemos, para que estemos divididos los unos contra los otros. Por eso Cristo dijo en esta porción de Mateo capítulo 7, no juzguéis para que no seas juzgado tú también, porque el juicio con el que tú juzgues, así serás juzgado. Y con la medida que mides a los demás, también a ti se te va a medir. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Y esto fue exactamente lo que pasó con los acusadores. Resultaron peor que a la mujer que estaban acusando, porque no se atrevieron a levantarse en contra de él. Pero Dios, que conoce lo que hay de lo más profundo de nuestro corazón, Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno. Por eso vemos que antes de juzgar a los demás, primero chécate, primero hazte un láser completo de arriba abajo, a ver qué autoridad espiritual tienes para juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque dice el versículo 5 que si no lo hacemos, ¿somos qué? ¿Qué dice el versículo 5? Léalo por mí. Hipócrita. ¿Sí lo leyeron, verdad? Mateo 7:5. Echa primero la viga de tu ojo y entonces vas a hacer juicio justo. Si primero no limpias tu vida, si primero no cuidas lo que estás haciendo, no vas a hacer juicio justo, vas a ser injusto, vas a querer y vas a demandar más de lo que tú estás haciendo. Vean ustedes la diferencia y la actitud de Jesús en una situación como esta. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las regüellen en sus pies y vuelvan y los pedacen. O sea, de nada te sirve a ti querer juzgar a alguien si primeramente tú no estás dentro de la voluntad de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. En Gálatas capítulo 6, vean ustedes lo que el apóstol Pablo escribió referente a lo mismo que estamos tratando.
Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, vea usted cómo comienza diciendo el apóstol. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, no vayan pecador inmundo, que el Señor te reprenda. ¿Qué dice? Vosotros que sois espirituales. Si tú ves que alguien comete algún error, algún pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo. No lo pateen, no lo avienten más abajo, no lo hundan más, no traten de humillarlo, no quieras medirte con él y sentirte más santo que él. Sino antes al contrario, restaurar al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que en alguna ocasión también alguien te puede ver cometiendo errores. Y no vas a querer que te traten con la punta del pie. Considerándote a tú mismo para que no también seas tentado. Y luego nos aconseja sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que Cristo nos dice. Entonces Cristo le da un énfasis de que nosotros tengamos un espíritu de mansedumbre al acercarme a alguien. Un espíritu de mansedumbre significa docilidad, suavidad que se muestra en el carácter o en el trato. Vea usted que esto es algo importante entender. Y también significa manso. La palabra mansedumbre. Y vemos aquí cómo Cristo se acerca a esta mujer, que pudiéramos decir qué excelente cuadro podremos mirar en Jesús aquí. Un cuadro maravilloso de Cristo. Es una mujer que en los tiempos de Jesús era lo peor de la sociedad. Estaba sucia, descalza, despeinada, llena de pecado, la habían arrastrado, se sentía inmunda y Jesús no la juzga. Jesús tampoco la acusa. Increíble lo que sucede aquí. Y enderezándose Jesús, donde estamos, en el libro de Juan 8:10. Y no viendo a nadie más que a la mujer, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. ¿Dónde están? Nomás dejaron las piedras ahí y se fueron. Lo que había era piedras alrededor. ¿Dónde están? Y ella le dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le responde: ni yo te condeno, vete y no peques más. Para poder ganar las almas, tienes que ver a la humanidad con los ojos con los que Jesús ve al mundo. Hay un mundo perdido, fornicando, adulterando, drogándose. Miremos al mundo con compasión. Sin la compasión van a rechazar el Evangelio. Sin la compasión en los hijos de Dios, el Evangelio no va a producir los frutos. Sin la compasión no vamos a poder ganar almas para el reino de los cielos. Y vemos entonces que la razón es porque Cristo nos amó aún siendo nosotros pecadores. O sea, si nosotros siendo los peores pecadores que Cristo rescató del mundo, no somos nadie para andar juzgando a los demás. No somos nadie para juzgar al mundo. Antes, al contrario, llévales el mensaje de Cristo. Esa es nuestra labor, decirles que Cristo puede cambiar sus vidas para que puedan venir a Él y entregarse a Él.
Escúcheme lo que le voy a decir porque lo va a hacer temblar. Es más fácil que se convierta en una mujer, un hombre de lo peor, que un religioso. Ay Dios. Porque el religioso cree que no necesita a Dios. Mientras que el pecador dice, sé propicio a mi pecador. Vean ustedes la diferencia en Lucas capítulo 18. Desde el versículo 9 de esta porción del libro de Lucas. Dice, y dijo también a unos que confiaban de sí mismos como justos, oiga usted, como justos, y menospreciaban a los otros. Cristo puso una ilustración en esta parábola para distinguir al religioso empedernido y a un pecador arrepentido. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era religioso y fariseo, el otro era publicano. El fariseo en pie oraba de esta forma: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Yo camino de rodillas hasta la villa todos los días. Me persino todas las mañanas, te pongo velas. Vean ustedes al religioso. No soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, más de lo que me pide el Señor. Doy los diezmos de todo lo que yo tengo. Sin embargo, vemos al publicano, versículo 3, estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Fíjense ustedes la diferencia que existe entre un religioso y una persona que se acerca con un corazón contrito y humillado delante de Dios y reconociendo sus pecados. Uno realza lo que hace para impresionar a los que lo miran, y el otro está hablando de lo que está sucediendo en su vida interior, en lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que dice entonces Jesús acerca de esto? Vemos entonces que cuando Jesús dice que cuando trató de ilustrar esta situación, digo Jesús que uno fue justificado, mientras que el que se ensalzó, el que pensó que por lo que hacía iba a alcanzar el reino de los cielos, fue humillado. El que se humilla será ensalzado, y el que se ensalza será humillado. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hace el religioso? Exaltando sus propias obras. Y vemos que carecía por completo de un sentido real acerca de su propia indignidad y pecado. Por otro lado, vemos la humildad del publicano en su postura, en su conducta. Era un hombre que había sido llevado a enfrentar cara a cara la realidad de su propio pecado, y su actitud fue humildad sin pretensiones y arrepentimiento sin condiciones, rindiéndose a Dios, rindiéndose con todo su corazón. No tenía más esperanza que la misericordia de Dios. Por eso es más fácil, óigame bien, es más fácil que se convierta un pecador de lo peor arrepentido que un religioso empedernido. Pónganse de pie en esta tarde. Acabo con eso. Ojalá que ese espíritu de religiosidad no esté obrando en sus vidas y en sus corazones, sino que sea de un corazón arrepentido.